Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jesús Alberto López Cabrera y el día de hoy vamos a hablar acerca de los antimicóticos, su clasificación, su ADME y algunos efectos adversos que estos puedan presentar. Para empezar a hablar de los medicamentos antimicóticos, necesitamos definir que estas son sustancias diseñadas para combatir infecciones causadas por hongos. Estos fármacos se tratan para diversas afecciones como infecciones por levaduras, hongos en la piel, uñas o mucosas. No pueden ser solamente sistémicas, sino también localizadas. Dependiendo del medicamento antimicótico del que estemos hablando, estos podrán actuar de manera diferente, ya sea inhibiendo el crecimiento del desarrollo de la célula fúngica, determinados fungistáticos, o destruyendo las células fúngicas causantes de la infección. Estos son determinados fungicidas. Al hablar de la clasificación de los antimicóticos, hay que tener en cuenta que éstas se pueden dividir conforme a su mecanismo de acción, según el espectro de actividad o la estructura química en la que van a actuar estos medicamentos. Tener en cuenta que también existen infecciones micóticas que se pueden desarrollar como un efecto secundario de la antibiótico-terapia de amplio espectro. El uso de fármacos que comprometan el proceso del sistema inmune del huésped también viene incluido aquí. Este tipo de infecciones se denominan infecciones oportunistas. Vamos a hablar un poco más en específico de la clasificación de los antimicóticos. Al dividirlos en el mecanismo de acción, estos se pueden subdividir en sistémicos o locales, también llamados tópicos. Los locales o tópicos van a ser aplicados directamente sobre la piel u otras superficies afectadas. La mayoría de estos medicamentos vendrán en presentaciones en crema, en gel, pueden ser también vía oral y algunos los podemos encontrar en presentaciones de aerosol. Ejemplos de estos medicamentos es el clotrimazol, miconazol, terbinafina y el ciclopirox. Al pasar a hablar de los antimicóticos sistémicos, tenemos que estos podrán ser viscerales, ya sea que se encuentran en algún órgano, o sistémicos, en una diseminación sanguínea por la misma infección fúngica. Estos medicamentos regularmente son absorbidos por vía oral o parenteral. Actúan en los órganos o sistemas corporales completos. Ejemplo de estos medicamentos son los fungistáticos como el fluconazol, que como ya habíamos visto, el mecanismo de acción de un fungistático es inhibir el crecimiento o desarrollo de la célula fúngica causante de la infección. Y tenemos los fungicidas, que estos actúan destruyendo las células fúngicas causantes de la misma infección, como el clotrimazol. Tenemos la caspofungina, que es un equinocándino, que ahorita la vamos a ver un poco más adelante. Para el espectro de actividad de estos medicamentos, tenemos que pueden ser de amplio espectro, los cuales abarcan una amplia gama de infecciones fúngicas, o de espectro limitado, que vienen a ser más específicos de ciertos grupos micóticos. La amplia gama incluye levaduras y hongos filamentosos, mientras que los específicos son, como ya lo habíamos comentado, para ciertos tipos de hongos o tienen actividad limitada contra un rango reducido de estos hongos. Respecto a la estructura química, tenemos que se divide en azoles y alilaminas, polienos y equinocándinos. Los azoles y las alilaminas inhiben la síntesis del ergosterol, que es un componente crucial de la membrana celular micótica. Los polienos alteran la permeabilidad de los esteroles, que como ya dijimos, componente crucial de la membrana celular micótica. Y los equinocándinos inhiben la síntesis de la pared celular micótica. En esta diapositiva podemos ver un ejemplo del actuar de los antimicóticos en la célula fúngica, como son la función de la membrana, es la anfotericina B, los que actúan en la síntesis del ergosterol, como el fluconazol, itraconazol, voriconazol, naftilfina, terbinafina, las que actúan en la síntesis de la pared celular, como la caspofungina, y la síntesis del ácido nucleico. Aquí podremos identificar un poco mejor cómo es que actúan, por ejemplo, los azoles y las alilaminas, que son inhibidores de la síntesis del ergosterol, o como ejemplo, los equinocándinos, como la caspofungina, que inhiben la síntesis de la pared celular micótica.
Vamos a hablar ahora del ADME de los antimicóticos. Recordemos que el ADME en general en farmacología hace referencia a la absorción, distribución, metabolismo y excreción de cualquier medicamento. La absorción de nuestros antimicóticos se hará por vía oral, tópica o intravenosa, dependiendo de la infección que estemos tratando, la presentación del medicamento y cómo querramos dirigir nuestro tratamiento. En la distribución, estos se van a distribuir a través del torrente sanguíneo. Puede variar respecto a las propiedades físico-químicas del fármaco, como el grado de unión a proteínas, su capacidad para atravesar la barrera biológica, así como para atravesar la barrera encefálica o la placenta. El metabolismo de nuestros medicamentos antimicóticos será por enzimas hepáticas en la mayoría de las veces, lo que puede afectar la eficacia y la toxicidad del medicamento, dependiendo del tiempo de permanencia en el organismo. El metabolismo puede dar lugar a metabolitos activos o inactivos, dependiendo del medicamento. Debido a que nuestros medicamentos antimicóticos se metabolizan por el hígado, va a haber una mayor carga de trabajo hacia este mismo, y es muy importante que verifiquemos que nuestro paciente no presente alguna alteración en el hígado, no tenga ninguna insuficiencia, también puede aplicar alguna insuficiencia renal, puesto que se va a estar cargando mucho todo este proceso a estos órganos. Y para la excreción de nuestros antimicóticos se hará en la orina y en menor medida a través de las bilis y las heces. Los efectos adversos de nuestros antimicóticos podrán variar conforme a la vía de administración que se le haga al paciente. La mayoría, cuando son vía oral, te pueden presentar náuseas y vómitos, así como diarrea o malestar gastrointestinal. Recordar que todos los pacientes tienen una probabilidad de presentar a cualquier medicamento una reacción alérgica, independientemente de la vía de administración. Estas se podrán presentar de una manera leve, que va desde alguna erupción cutánea, rash, hasta reacciones más graves como dificultad para respirar o un shock anafiláctico. Los antimicóticos, al metabolizarse en su mayoría por vía hepática, tienen un riesgo de toxicidad hepática y alteración en los niveles de enzimas. Es por eso que es necesario mantener bajo vigilancia estrecha a estos pacientes, dado que en su mayoría son tratamientos muy largos y pueden llegar a estas alteraciones. En pacientes con diabetes pueden presentarse alteraciones en los niveles de glucosa, específicamente con los azoles. Dado también que nuestro metabolismo dijimos que nos puede dar lugar a metabolitos activos y se pueden excretar también de manera renal en la orina, estos pueden tener cambios en la función renal. También es importante estar verificando la función renal en los pacientes con tratamientos prolongados. También, como algún efecto adverso del uso de los antimicóticos, se pueden presentar alteraciones hematológicas, lo que puede resultar en anemia, leucopenia o trombocitopenia. Con las interacciones medicamentosas, sí hay que tener especial cuidado con los antimicóticos, dado que sí pueden tener diferentes interacciones. Estas pueden ser que disminuyan la absorción de los antimicóticos, como lo son los antiácidos o el omeprazol, aumenten la concentración del nivel plasmático de los antimicóticos, haciendo esto pues algún mayor daño por la vía de metabolización, o también se pueden incrementar algunos efectos de los medicamentos, como es el caso de algunos hipoglucemiantes orales. Como algún ejemplo de algún fármaco contraindicado, podemos tener a la cisaprida. Estos no se pueden combinar con antifúngicos, dado que aumenta la presentación y concentración de la cisaprida, dando lugar a arritmias ventriculares. Por eso hay que tener especial cuidado
en la administración de estos medicamentos. En el uso conjunto de algunos antihipertensivos como el losartán, los antifúngicos como el fluconazol aumentarán la concentración plasmática de losartán por inhibición del metabolismo hepático. Habrá que hacer algún ajuste de la dosis de losartán y estar vigilando continuamente al paciente. En caso de algunos antihistamínicos como la loratadina, estas tendrán un aumento de hasta el 30% de la concentración plasmática de loratadina por la misma inhibición del metabolismo hepático. Esta pues es una interacción potencialmente importante y hay que estar vigilando a nuestro paciente continuamente. En el uso conjunto con anticoagulantes como la warfarina presenta un aumento de la concentración por inhibición del metabolismo hepático. Entonces hay que estar vigilando el estado de coagulación del paciente. Y como otra mención, el uso de la anfotericina B, dado que tiene un mayor metabolismo hepático y tiene un alto índice de nefrotoxicidad debido a su metabolismo y a las concentraciones y tiempo por el que se maneja, es importante todas estas consideraciones medicamentosas. Incluso el uso con otros medicamentos como lo es el fentanil, el antifúngico como el fluconazol va a incrementar la concentración del fentanil, llegando así a una aparición de una depresión respiratoria. Entonces es importante el manejo y la consideración de todos estos medicamentos. Se recomienda que todos estos medicamentos sean consumidos conjunto de un alimento, dado que se va a mejorar la solubilización del fármaco, por lo que se recomienda administrar con las comidas. Hablando de muchas veces los medicamentos vía oral. En algunos antifúngicos, como la griseofulvina, los alimentos con alto contenido en grasas pueden provocar un aumento de hasta el doble de absorción de este medicamento. Entonces es importante, en medida de lo posible, que el consumo de estos medicamentos sea en conjunto de alimentos y evitando alguna otra interacción medicamentosa. Para la dosificación de los antifúngicos sistémicos, esta puede variar según el tipo de infección y la resistencia que el paciente presente. Pero, por ejemplo, a una infección para la candidiasis vaginal no complicada, se puede administrar una dosis única de fluconazol de 150 miligramos. Para infecciones más graves como una candidiasis invasiva, la dosis puede oscilar entre 200 a 800 miligramos al día, dependiendo del agente causante y la gravedad de la infección. La anfotericina B, aún en formulaciones lipídicas o convencionales, puede variar según el tipo de infección fúngica. La dosificación puede oscilar entre 0.5 a 1.5 miligramos por kilogramo al día para infecciones sistémicas graves. Y para los equinocándidos, por ejemplo como la caspofungina, la dosis típica para la candidiasis es de 50 miligramos una vez al día, mientras que la dosis de micafungina para candidiasis es de 100 a 150 miligramos una vez al día. Todas estas dosificaciones serán variables conforme al tipo de infección que tenga el paciente y las necesidades de cada uno, si es un paciente hospitalizado o si es un paciente entre comillas sano. En la dosificación de antifúngicos tópicos, que quedamos que eran presentaciones de cremas, ungüentos, soluciones, aerosoles, lociones, esta va a variar según el tipo y ubicación de la infección. Pero, por ejemplo, el clotrimazol tópico para infecciones cutáneas comunes se puede aplicar 2 veces al día durante varias semanas, o la terbinafina tópica generalmente solo se aplica una vez al día para tratamiento de infecciones como el pie de atleta o la tiña inguinal. Aquí termina nuestro video del día de hoy. Espero que te haya gustado nuestro video de medicamentos antifúngicos, su clasificación, su ADME y efectos adversos. Recordar que tenemos que poner especial énfasis en las interacciones medicamentosas, porque como ya pudimos ver, estas son muy variadas
y pueden ser de gran importancia médica. Eso es todo por el día de hoy. Nos vemos luego. Gracias.